Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es la mesa que vamos a presentar a continuación. Se llama Situación actual y perspectivas del ecosistema AgTech en Argentina. Eh, para quienes no lo saben, AgTech se refiere al uso de plataformas, herramientas digitales a lo largo de la cadena de valor agrícola y ganadera. Los fines para los cuales se pueden usar estas herramientas son múltiples, tanto para servicios que pueden brindarse al interior de la finca, pero también aguas arriba y aguas abajo. Y la idea para el día de hoy es justamente charlar con tres especialistas en la materia sobre las perspectivas actuales y lo que puede ocurrir en el futuro cercano con respecto a la transformación digital de forma integral en la cadena agropecuaria en Argentina. Y con nosotros está Gabriel Tinguitera, que es ingeniero agrónomo y es responsable del área de innovación de CREA. CREA son las siglas del Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, que es una ONG enfocada en cuestiones técnicas del agro, sin fines de lucro, y que tiene más de 60 años en Argentina. CREA nuclea a cerca de 2.000 productores agropecuarios que explican algo así del 6-8% de la producción actual del país de cultivos anuales, trigo, maíz, girasol y soja. Y Gabriel está liderando hace un par de años justamente el espacio de AgTech en CREA. Tenemos también a Gabriela Tallarico de INTA, que es magíster en comunicación y especialista en tecnologías digitales, es docente universitaria y coordinadora del Programa Nacional de INTA de AgTech también con mucha trayectoria en la materia, y Andrés Méndez, que es ingeniero agrónomo, especialista en agricultura de precisión, coordinó diversos proyectos en esta materia y actualmente se desempeña como el director de Innovación Tecnológica y Buenas Prácticas Agrícolas en la Secretaría de Agricultura, de Ganadería y Pesca de Nación. Así que, sin más preámbulos, vamos directo a las preguntas. Primero, para vos, Gabriel, te pregunto, ¿qué lugar crees que ocupa la digitalización en el agro hoy en día y cuáles son los mayores impactos a partir de su uso? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un placer compartir este rato. Eh, el agro es muy amplio y es muy diverso, ¿no? O sea, yo creo que están conviviendo cosas actualmente. Hay empresas que todavía están en un modo principalmente analógico, o sea, buena parte de la información, de los datos de la información se sigue gestionando en un formato analógico, papel, lápiz, planilla, Excel, en el mejor de los casos. En otros casos hay empresas que están transitando un proceso de digitalización, o sea, que se están valiendo de las herramientas digitales para llevar el registro digital de datos. Y después hay una proporción menor, te diría todavía, de empresas que están pensando o que están transitando, atravesando un proceso de transformación digital, digamos, ¿no? Donde ya la tecnología, o sea, el negocio agrícola se piensa desde las tecnologías digitales y las tecnologías digitales impactan sobre hasta el modelo de negocio, digamos, ¿no? de la empresa. Eh, Todo eso convive. Si vos mirás la película a lo largo de los últimos años, se ve un incremento en el nivel de digitalización del sector agropecuario. Pongo el foco en digitalización porque ese es el primer paso antes de la transformación digital y es en donde se ve un poco más de progreso. Y después también lo otro que hay para decir es que ese proceso puede ser de forma parcial de forma total, digamos, ¿no? O sea, puede que haya empresas que estén digitalizando algún proceso puntual o alguna tarea puntual en el marco de un proceso, y también hay empresas que están transitando ese proceso de digitalización de forma un poco más integral. Los impactos son muchísimos también y muy variados de esas empresas que se empiezan a digitalizar. Desde tener el registro de los datos digitales de forma ordenada y centralizada en un solo lugar hasta facilitar tareas, simplificar procesos de gestión de información, qué sé yo.
Antes vos tenías que hacer una prescripción de fertilización, por citar un ejemplo, y tenías que descargar un monitor de rendimiento con una tarjeta a una computadora, procesar el monitor de rendimiento en un programa específico, hacer una prescripción, llevarlo a la fertilizadora. Bueno, hay todos esos procesos de la mano de las nuevas tecnologías digitales en muchos casos se simplifican mucho. Hay impactos productivos, hay impactos sobre la performance ambiental de las actividades agropecuarias, de la mano de la digitalización. Son múltiples y muy variados los impactos que se están produciendo. Y te repregunto brevemente si tenés que, mencionabas recién que hay diversos tipos de impactos, ¿no? ¿Cuáles pensás que hoy en día son los que más motivan la incorporación de tecnologías digitales? Eh, O sea, ¿qué estaría buscando, ¿no? yo de vuelta vuelvo a los ejemplos, porque hay cosas que son muy contrastantes y que vale la pena señalarlas. Si vos te posicionás, por ejemplo, en la zona de Chaco santiagueños, que nosotros en CREA estamos organizados por zonas, y una de las regiones es la zona de Chaco santiagueño. Ahí, hoy en día, vos tenés disponible una tecnología como son los sensores para hacer aplicaciones selectivas de herbicida. El conjunto de sensores puede valer tanto como la pulverizadora o más, incluso. Eh, en el año 2020, un relevamiento así cualitativo del nivel de adopción de esa tecnología decía que ahí había unos 300 equipos ya funcionando. Si vos mirás la tasa de adopción de esa tecnología, que es una tecnología que no es barata, es hasta más alta que en el país de origen de la tecnología. Y por otro lado, como contrapunto a eso, tenés tecnologías que quizás son gratuitas, que no tienen costo, pero que no tienen tanto retorno, o sea, que no tienen tanto impacto productivo, que quizá tienen niveles de adopción que son más bajos en términos relativos. Y eso está represente y hay que tenerlo bien, bien en claro. Cuando vos mirás un equipo de aplicaciones selectiva trabajando, está claro que el beneficio es productivo, económico, o sea, uno se para en el alambre, ve qué pico aplica y qué pico no aplica, y uno se da cuenta que el beneficio, o sea, se ve, está tangible. Cuando pensás en una plataforma de gestión de información, de registros digitales, una plataforma de agricultura digital, la cuantificación del beneficio se te pone un poco más difusa, ¿viste? Eso no quiere decir que no haya beneficio, ¿no? Al contrario, pero los niveles de adopción de algunas tecnologías tienen que ver con eso, te diría. Y no sé si te estoy respondiendo a lo que me Sí, preguntaste. sí, sí, vos decís, bueno, un factor muy relevante es que sea claro, por lo menos, o que sea lo más tangible posible, ¿no? Como Claro. el impacto que va a tener el uso de esta herramienta digital. Exacto, exacto. Buenísimo. Gabriela, te pregunto, ¿cuál es tu visión sobre lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a ocurrir a partir de la digitalización en el agro y en particular, desde tu visión desde el INTA, cómo pensás vos, ¿no? Que puede llegar a contribuir esto al desarrollo de pequeños agricultores, pensando tanto en lo que tenemos ahora, ¿no? En qué etapa estamos y qué te imaginas que podría llegar a pasar de acá a 5 años, por ejemplo, y cuáles podrían ser los beneficios más tangibles, ¿no? Para pequeños agricultores, si querés, a partir del uso de herramientas digitales de forma general. Bueno, ahí coincidiendo ya con lo que decía Gabriel, es claramente hay una incorporación asimétrica de la tecnología en nuestro país, no solamente en los aspectos territoriales, sino fundamentalmente vinculada a determinadas cadenas productivas y por lo tanto, donde vemos una efervescencia del mayor ecosistema con más dinamismo es en la zona núcleo y por lo tanto atado o sujeto a esa producción de la agricultura extensiva en determinadas provincias del país. Eso marca realmente un salto cualitativo en otras cadenas productivas como los frutales o la producción hortícola, en donde viene más rezagada la incorporación tecnológica. Hoy la ganadería está buscando ese nicho de salto, esa incorporación más ágil de tecnología que ya vivió la agricultura previamente y que hoy la ganadería está dando ese contrapeso tecnológico
para poder ponerse más o menos en los niveles internacionales. Esa fuerte tecnologización, tanto de lo que nosotros por ahí pensamos o vemos a lo tecnológico como saltos de escala, de incorporación, desde una incorporación pensada básicamente en infraestructuras o conectividad o esas tecnologías básicas, después pasar a un salto más de tecnologías habilitadoras, que lo mismo, las tecnologías que existen nos permitan hacer más y mejor lo que ya estamos haciendo. Ahí es donde también, coincidiendo con Gabriel, hay determinadas tecnologías que existen hoy y que no están siendo utilizadas a pleno o siendo incorporadas, adoptadas, y ahí es donde vemos por ahí el contrapeso de la falta de capacitaciones o de unas competencias que no son todavía las competencias habilitadoras para ese uso potencial de todo lo que nos está brindando de la tecnología. Es donde ahí tenemos que estar como acompañando, sosteniendo para que realmente saltemos desde todas las cadenas, de todos los sistemas productivos, a dar ese salto de pensar la tecnología más emergente o algunos procesos disruptivos de incorporación, ya pensando en esa visión más a largo plazo de cuáles pueden llegar a ser las áreas no cubiertas por este proceso muy marcado de digitalización que ya nos avanza, ¿no? Que está presente, que llegó para quedarse y que sí está marcando al menos demandas muy fuertes que antes no veíamos. Es decir, de todo el sector de agricultura familiar empieza a haber un interés muy marcado en preguntarse cómo me incorporo, cómo aprovecho las tecnologías que existen para pequeñas escalas o pequeños establecimientos en los que hace 3 o 4 años no estaba ni la demanda ni la preocupación por hacer frente a ese proceso de cambio. Hoy sí vemos esa necesidad, esas demandas y también vemos las limitantes para esas incorporaciones. No, Ahí es no, donde... Gabriela, antes de pasar a Sí, las limitantes, que quizás eso lo dejamos perfecto. para la próxima Bien. pregunta, te quería consultar qué pensás que disparó esa motivación y ahí me atrevo a preguntarte en particular por el caso del COVID, ¿no? Si pensás que eso pudo haber tenido algo que ver en, bueno, generar más interés. Sí, sí, fundamentalmente la pandemia ha marcado un proceso acelerado de incorporación y de búsqueda de soluciones prácticas que no las tenían ni pensadas. Y por lo tanto eso facilitó el apropiarse de tecnologías disponibles. En la agricultura familiar, fundamentalmente los procesos de comercialización han sido muy beneficiosos. Estas plataformas, las disponibles, tanto las redes sociales como plataformas de e-commerce, eh, que fueron como la facilitadora de esos procesos. Hoy todavía nos queda mucho para hacer, muchas capacidades para poder fomentar esos usos potenciales de todos los procesos. Y en agricultura familiar, otro de los desafíos que tenemos es donde podemos automatizar algunas de las herramientas o las maquinarias hoy existentes en las cuales todavía nos estamos basando en maquinarias muy atada a todo lo metal mecánico y sin procesos de robotización que en otros sectores ya se están dando. Ese es un desafío tanto institucional como de algunos nichos de mercado que por ahí hasta incluso empresas o emprendedores podrían estar visualizando como posibles núcleos de mercado como para hacer desarrollos tangibles y Claro, de beneficio a muy, muy corto plazo. claro, buenísimo. Muchas gracias. Andrés, ahora voy con vos. Te quería preguntar en particular si el uso de herramientas digitales en el agro, de forma general, podría contribuir a la sostenibilidad ambiental, a volver, digamos, a reducir el impacto que se genera en el agro, y en qué medida pueden también estas tecnologías reducir la conflictividad social ligada muchas veces a la actividad, por ejemplo, en el uso de fitosanitarios, ¿no? Que a veces genera cierta controversia y preocupación. Sí, todas las herramientas, digamos, digitales
y todas estas aplicaciones, lo que nosotros vemos que llevan a la sustentabilidad, obviamente, porque están todas diagramadas para que el sistema sea más sustentable. Inclusive es como que vamos copiando otros países que ya son mucho más controladores de lo que es la deriva, de lo que son unas buenas aplicaciones, y se van tratando de aplicar en nuestro país. En el caso de los productos químicos, justamente recién estábamos hablando con una persona que viene de Holanda y todo el productor es prácticamente, digamos, sustentable desde el punto de vista tecnológico, porque está prácticamente controlado en tiempo real, está pasando en tiempo real su aplicación, con lo cual eso marca una diferencia grande a la hora de decir, bueno, puedo demostrar con índices e indicadores que estoy haciendo una buena aplicación. Nosotros, obviamente que creemos que a eso es lo que tenemos que ir. Por ahí lo que sí está faltando muchas veces es financiamiento para que los productores puedan adquirir esas tecnologías y que se lleve un plan, digamos, a nivel nacional, digamos, de poder aplicar las tecnologías, porque muchas veces uno quiere que se apliquen de una manera que se considere que es sustentable y que se puede demostrar que es sustentable, inclusive para la gente que está en los periurbanos, pero también entras a un conflicto que es las provincias tienen su propia autonomía de trabajo y los municipios, a su vez, dentro de las provincias, tienen otra autonomía que digamos que no se puede bajar y obligar a que se haga algo. Entonces vemos que es difícil de la parte del Estado, digamos, tratar de organizar eso, pero es más fácil yendo a hacerlo con productores, digamos. Si el productor entiende y si se genera un nuevo mercado, porque también somos medio convencidos de que una tecnología, si no se genera un impacto económico, difícilmente el productor la adopte, porque pasa a ser un costo y ese costo sumarlo hoy muchas veces lo deja afuera el productor de poder alquilar el campo y de producir. Entonces, hay que ser conscientes que hay que tratar de generar algo, pero con un plus de valor, sería lo óptimo, ¿no? Digamos, lo que explicó Gabriel al principio, diciendo que los productores terminaban adquiriendo una máquina, un equipamiento que costaba lo mismo que la máquina, es porque le está viendo el beneficio económico. Entonces, y es tangible y es rápidamente tangible. Lo mismo pasaba con los monitores, con los pilotos automáticos, que eran caros y uno decía, ¿cómo lo van a adquirir? Y sí, porque se veía rápidamente. Y por otro lado tenías un monitor de rendimiento que costaba la mitad y te daba mucho más datos, pero era difícil de que el productor lo adopte y lea los datos y lo aplique rápidamente. Bueno, creemos que el camino es empezar a generar estos nuevos mercados, estas nuevas tendencias de trabajo y bueno, y también vemos a un mundo que va hacia eso. Tenemos que tratar de aprovechar el precio de lo que va el mundo y no el precio del commodity, que es más complicado después de adquirir tecnología, básicamente, ¿no? Claro. O sea, para sintetizar un poco entonces lo que vos mencionabas, en efecto, las herramientas digitales podrían contribuir ampliamente, ¿no? A que no sé si necesariamente se ejerce un control, pero sí que haya como más articulación entre las buenas prácticas del productor y bueno, que después la sociedad pueda identificar, ¿no? Que eso está ocurriendo, ¿no? Sí, si vos me decís, creo que las herramientas digitales obviamente que contribuyen a la sustentabilidad. ¿Y cuál sería un proceso de digitalización que para mí sería el perfecto? Digamos, si todas las máquinas estuvieran conectadas y enviando datos, vos conocés, vas a tener una producción en tu campo que vos sabés que esa producción se hizo de una manera, porque normalmente hoy hay contratos donde se vende una hectárea de poroto, supongamos, a un lugar del mundo y si vos digitalmente podés demostrar que esa hectárea no está contaminada, ¿qué quiero decir contaminada? Que un productor del lado te hizo una aplicación en un momento que no debía hacerla, probablemente te contaminó el grano ese. Cuando vos mandás esa muestra de grano, te la van a rechazar al lugar ese determinado. Entonces, si vos tenés todo el esquema digitalizado, quiere decir que el productor aplicó bien, porque lo vas a tener en la nube y al dato, y lo vas a poder consultar, entonces no vas a tener duda de que esa hectárea de campo que vos vendiste a un determinado mercado va a tener ese valor que vos querías. Ahora, hoy lo tenés que hacer por prueba y error, o sea, ¿qué vas a hacer? Terminás sacando una muestra de ese grano, tenés que decir, sí, este grano no tiene X porcentaje de un producto químico al cual lo estoy vendiendo a ese lugar,
para que no te lo rechacen cuando mandes el contenedor con el producto, ¿me entendés? Entonces, si vos tenés todo el proceso digitalizado, es mucho más fácil y prácticamente una persona te podría comprar googleando, digamos, en Google, poniendo quiero tal producto con tales calidades y lo vas a tener en ese lugar determinado. Bueno, eso hoy se puede hacer mucho más con otros procesos. Están todas las herramientas para hacerlo, están todas las startups o AgTech disponibles, pero es mucho más manual. Es básicamente el mismo ejemplo que dijo Gabriel de que antes tenías que bajar la tarjeta del monitor de rendimiento y procesarla, y hoy no, hoy la tenés en tiempo real en la computadora, la vas viendo cómo van bajando los datos de rendimiento. Bueno, lo mismo pasaría con este esquema nuevo de venta de granos. Interesantísimo. Volviendo a vos, Gabriel, te pregunto, ¿cómo se posiciona CREA dentro del ecosistema AgTech, pensando también en el mundo emprendedor, ¿no? En quienes ofrecen estas soluciones digitales? ¿Y cuáles dirías que son las principales actividades que vienen llevando a cabo desde la institución para impulsar al ecosistema? Bien. Nosotros empezamos a trabajar bien informalmente, bien de oficio, en el año 2014. Empezamos a recibir acá en CREA a los primeros desarrolladores de tecnología que proponían mucha solución tecnológica desde la tecnología, con muy poco contacto con el sector agropecuario. Entonces, lo primero que hacíamos era recibirlos y escuchar lo que nos comentaban, lo que nos mostraban y darles feedback al respecto, darles una opinión, hacer un comentario desde nuestra expertise, digamos, ¿no? Más vinculada al sector agro. Con el correr del tiempo, eso se fue formalizando y profesionalizando. Ahí nos enteramos en un momento que nos dimos cuenta que teníamos un proceso de trabajo. Nos enteramos que ese proceso de trabajo tenía un nombre, que era un proceso de mentoría, y eso después fue mutando a un proceso de incubación. En 2017 ya se formalizó el espacio de trabajo dentro de la unidad de investigación y desarrollo de CREA. Yo desde ese momento soy el responsable del área de innovación de CREA. El área de innovación tiene una incubadora que va ya por su octava edición, va por su octavo programa en 2022. Nosotros apostamos a un esquema de innovación abierta. Abrimos una convocatoria en la incubadora todos los años, recibimos un montón de postulaciones, podemos trabajar con hasta 10 proyectos por año, por ahora, por una cuestión de capacidad de trabajo del equipo. Y lo que tratamos de hacer es, nada, facilitarle el contacto con la red CREA, vincularlos, darle visibilidad, facilitar la llegada al campo, impulsar el testeo, la validación de las tecnologías. Eso fue lo primero que empezamos haciendo y consolidando. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que había que hacer cosas antes de la incubación, o sea, todo el trabajo de pre-incubación, y había que hacer cosas después, porque las soluciones que se incubaban estaban maduras y ya empezaban a pedir pista y a tener vínculo con el que iba a ser el usuario final y vínculo con el potencial inversor. Entonces se fueron haciendo cosas siempre con otros actores, ¿no? Vinculados, nunca hicimos nada solos. Ahora estamos impulsando en el último tiempo la conformación de un club de inversores ángeles dentro de CREA para que los productores que están interesados en invertir puedan tener un canal como para hacerlo. Fuimos desplegando una batería de acciones muy enfocada en fortalecer todo el proceso de desarrollo de startups de base tecnológica durante sus estadios iniciales de desarrollo. Y en el último tiempo metimos una variante que fue empezar a compartir problemas en lugares donde hay gente que tiene capacidad para desarrollar tecnología. En todo lo que hicimos en este tiempo asumíamos un rol en el que recibíamos la oferta tecnológica, la analizábamos y veíamos cómo la podíamos potenciar, y ahora, en paralelo, otra cosa que estamos haciendo es llevar problemas a los lugares donde hay capacidad para desarrollar tecnología. Es un camino más largo, pero es un camino que nace mucho más enfocado y todavía no me animo a decírtelo, pero me da la sensación que es un poco más efectivo para algunas cuestiones. En este caso, vos decís, primero se identifican problemas, demandas tecnológicas insatisfechas y después se sale a buscar a los oferentes, ¿no? Sí, puntualmente hicimos algunas experiencias por ejemplo, con facultades de diseño industrial
contamos problemas, y ahí ya hay un ejercicio interesante, porque tenés que contar el problema y no tentarte de empezar a dar vos soluciones, solo contar el problema. Y del otro lado vos tenés un montón de gente que está formada para, nada, para, en este caso, plantear eventuales prototipos de soluciones a lo que vos estás planteando como problema. Y bueno, en los primeros años quedó en eso, y ahora estamos dando el pasito que sigue, que es, bueno, sobre la base de las soluciones que nos plantean, parece el problema que nosotros compartimos, empezamos a evaluar cuáles son las soluciones más promisorias en función de lo que vemos, y tratamos de conseguir recursos para que esos prototipos, esos diseños, se transformen en prototipos. Y el paso que sigue después, que todavía no lo dimos, pero que lo vamos a dar, es, bueno, el prototipo una vez construido hay que llevarlo al campo, hay que testearlo, hay que validarlo, hay que empezar a ajustarlo. Bueno, eso, este proceso que yo te relaté que hicimos con Startup desde 2014, hoy está maduro. O sea, esperando la oferta tecnológica, analizándola, potenciándola. Esto lo empezamos más tarde y todavía está madurando, pero venimos bien encaminados. Buenísimo, la verdad que es súper interesante. Gabriela, te pregunto a vos, que antes habías empezado a contar un poco que, bueno, hay un montón de ofertas tecnológicas de base digital, pero hoy por hoy la adopción parecería que no la estaría acompañando, ¿no? Como que hay más oferta que demanda, ¿cierto? En cierta forma. Y te quería preguntar entonces en particular, ¿cuáles pensás vos que son las barreras más frecuentes para la adopción de herramientas digitales? ¿Y cómo pensás que el INTA podría abordar estos obstáculos? Bueno, a nivel de limitantes o los obstáculos que podemos visualizar, muchas veces son aspectos culturales, es decir, esa inercia de querer hacer o seguir haciendo del modo en que uno lo viene haciendo. Siempre romper esa, esa particular modo de hacer las cosas implica algún esfuerzo que no siempre los productores están dispuestos a hacerlo. Pero afortunadamente hay este impulso de la digitalización empieza a ser motivo em, de mirar al otro y de ver que esos beneficios son potencialmente adquiribles. Por lo tanto, ahí vemos como un potencial cambio de modificar esos aspectos culturales. Y ahí nos enfrentamos a otro tipo de limitantes que son realmente las discapacidades y competencias que habilitan ese uso. Hoy, por ejemplo, tenemos operarios de maquinaria agrícola que te dicen, no sé para qué tengo tantos datos porque me sobran o no los capitalizo. Bueno, trabajar en ese conocimiento del valor potencial que tienen los datos que hoy estamos generando también es un factor que podría estar modificando los aspectos de adopción. Conocer ese valor implicaría no solamente modificar las capacidades, sino también poder trabajar sobre esos aspectos culturales de venir haciendo exactamente lo mismo. Ya no es lo mismo tomar las decisiones a partir de lo que visualizo por ahí a nivel percepción de clima, sino tener efectivamente los datos de tendencias o de los históricos de una campaña como para poder tomar decisiones basadas en datos precisos y de minuto a minuto. Por lo tanto, es decir, esas limitantes estructurales, en cierta manera, que nos ofrecen las tecnologías, hoy son realmente más de tipo de habilidades tan tangibles en las prácticas humanas que no de esas brechas digitales que marcábamos, que sí efectivamente existen, pero que no son tales. Así que, bueno, a nivel de obstáculos yo creo que deberíamos estar trabajando fundamentalmente en esto de facilitar el proceso de adopción de capacidades y de conocimiento de los valores de esos beneficios que la tecnología nos está dando. Y por otro lado, trabajar también en las infraestructuras básicas de conectividad y de posibilidades de acceso, que eso sí, a nivel territorial o a nivel de determinados aspectos en nuestro país es muy marcada las posibilidades o las diferencias tangibles. Por otro lado, es decir, desde INTA estamos
es una institución en la cual hace unos 10 años que viene con fuerte potencia, trabajando en agricultura de precisión, con algunas líneas de trabajo muy marcadas y pioneras, pero sin embargo con un desequilibrio por ahí en algunos otros aspectos que son hoy temas de mucho apoyo institucional, en el cual creemos y vamos a potenciar todas esas acciones. Por ejemplo, ya había mencionado el caso de ganadería, que hace 3 años, 4, que viene realmente armándose todo un ecosistema de vinculación público-privado y ahora se va a concretar en un espacio de demostración físico, un espacio de investigación público-privado en la cual las propias startups van a estar probando y haciendo ensayos de sus desarrollos. También otra de las líneas de trabajo muy fuerte que estamos encarando es los procesos de análisis, validación metodológica, validación de la tecnología y la adopción de procesos de factibilidad tecnológica previos y post a las fases de prototipado, porque un montón de veces como vemos que hay startups que nacen en otras áreas que no son las propiamente agronómicas y llegan a la institución diciendo, bueno, tengo esto, es viable, es factible. Bueno, esas pruebas y esos ensayos estamos organizando equipos que puedan disponer de metodologías aptas para poder validar esos procesos de tecnologías existentes. Esa es otra línea. Y otra de las áreas en las cuales estamos focalizando también desde el área institucional es en ese apoyo de desarrollo en base económica o fomento de empresas de base tecnológica, ya sea a partir de las 2 incubadoras que ya existen en la institución y de nuevas convocatorias con apoyos económicos y apoyos también de formación de planes de negocio o formación de emprendedores para poder sortear esos obstáculos de escalabilidad o de implementación en el mercado directamente de tecnologías o de empresas de base tecnológica vinculadas al agro. Esas son como las 4 líneas que nacen a partir de la formación de un programa específico de ACTech que implementa INTA a partir de este año. Esto no quiere decir que no viniésemos trabajando en toda la incorporación tecnológica, pero sí la visión de transversalidad institucional y transversalidad también de pensar los equipos de trabajo y de investigación vinculados entre sí y de traslado de esos conocimientos a otras áreas en donde la digitalización era como más incipiente. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriela. Andrés, finalmente te quería preguntar qué iniciativas se están llevando a cabo desde la Secretaría de Agricultura de Nación y si pudieses mencionar cuáles podrían ser algunas líneas para implementarse en el futuro cercano que pensás que podrían tener, que desde Nación, ¿no? Podrían implementarse y que podrían tener un impacto fuerte para fomentar la oferta y la demanda, ¿no? De estas tecnologías. Bien, bueno, trataron, ¿escuchar? Se cortó un poquitito. Ah, bien. Bueno, partiendo de que se mencionaba hace unos días que este año se habían exportado 2.000 millones de dólares de lo que era software y tecnologías, a lo que se prevé que el año que viene sean 10.000 millones de dólares. Y si marca realmente ese crecimiento tan exponencial en la venta de tecnologías, creemos que hay que darle mucha importancia, porque si va a ese ritmo, probablemente llegue a superar a los granos en pocos años, digamos, ¿no? Lo que es la exportación de granos en pocos años. Nosotros desde la Secretaría, cuando empezamos, fue empezar a darle un sentido a las tecnologías puestas en un ecosistema que le llamamos dinámicos y colaborativos, donde cada una de las empresas aportaba algo de ellas para que el producto sea lo mejor posible. No creemos que nosotros hoy tenemos 200 startups inscritas en lo que es la base de datos nuestra, pero creemos que muy pocas de ellas pueden llegar a ser lo que cada uno espera, que son unicornios. Digamos, ellos creen que van a llegar a un unicornio cada una.
y lo vemos muy difícil, pues, tanto como que un jugador de fútbol llegue primera. Entonces le buscamos la vuelta para que cada uno aporte lo que tiene, para que el producto sea lo más potente posible. Y eso lo hemos logrado, en algunos casos solucionando problemas que veíamos del sector agropecuario y en otros generando nuevos productos para darle más eficiencia al sistema y en otros generando nuevos productos para ganar nuevos mercados. Entonces trabajamos en esas tres líneas, soluciones de problemas y ahora se nos juntaron los otros dos puntos en generar eficiencia y mejores productos para el mercado. De eso armamos más de 10 ecosistemas que van desde lo que es ganadero para producción de carne, para lechería, vid, en lo que es sustentabilidad en las aplicaciones, por ejemplo en el caso de los periurbanos, agrícolas, bueno, hay más de 10 que ya tenemos. Y en eso, en la combinación de las tecnologías que hacían el producto, veíamos que eran mejores que lo que proponen muchas plataformas mundiales, de multinacionales, que vemos que les faltan componentes de regionalización para que sean más precisos, y en ese caso, en lo que era Argentina, lo cumplíamos con esto, y también buscando lo que era el mercado exterior, podíamos cumplirlo también. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, lo vemos por ese lado, más que plataforma que AgTech o startups individuales ganándose mercados que sean unicornios, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no suceda paralelamente, pero vemos que en lo colaborativo tenemos más fortalezas todavía para conseguirlo. Y después el otro punto que nosotros vemos es que más allá que le damos mucha visibilidad, le tratamos de dar vinculación, es que necesitamos plataformas donde se encuentren todos, como hay muchas plataformas como la del Silicon Valley, por ejemplo. Bueno, ahora estamos justamente, hoy cerramos para hacer una plataforma que tiene que estar antes de fin de año ya diagramada, y lo que nosotros pretendemos es que en esa plataforma estén todas las AgTech del país, y también puede haber otros del mundo, digamos, que se van a combinar, estén todos los actores que financien y bueno, todos los que son parte del ecosistema AgTech de nuestro país, básicamente, y que lo enriquezcan, digamos, ¿no? Pero algo que sea más bien virtual, nosotros ya estuvimos probándolo, es donde, por ejemplo, podemos tener todas las AgTech divididas por sus rubros que están, y si viene alguien quiere ver, entra, ve un video que expresa lo que hace el AgTech, si quiere hacer una reunión, genera una reunión para X días con esas startups o AgTech que existan, pero creemos que el sistema virtual aporta mucho, más allá que también veo que en algunas startups que en pandemia generaron un salto muy alto, muy grande, hoy algunas están retrocediendo, lo cual pasa como lo mismo con las reuniones. Antes no viajábamos y teníamos un montón de reuniones por día, hoy volvimos a los viajes de hacer 1000 kilómetros para una reunión, lo cual se vuelve ineficiente desde mi punto de vista, pero bueno, es lo que sucede, es lo que va sucediendo en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y de cara al futuro, bueno, contabas esto, ¿no? Que están para lanzar próximamente. ¿Te imaginas alguna otra iniciativa de impacto que desde la Secretaría, desde Nación se podría implementar? Sí, nosotros estamos hoy buscando que se generen ANR para productores, porque la Secretaría trabaja para que el productor tenga esa posibilidad, donde el productor pueda lograr adquirir tecnologías prácticamente a mitad de precio, porque se estaría brindando un 50% del ANR a la empresa, o sea, al productor que va a contratar una determinada empresa tecnológica. Y en ese esquema, bueno, puede ser estamos tratando de que sean dos o más empresas que hagan un producto. Y bueno, obviamente que puede ser una sola, pero lo ideal nosotros queremos tender a que existan combinaciones que le den más fortaleza a cada una, ¿no? Y armar esos productos. Pero bueno, no es tan fácil, no es tan rápido tampoco todo esto, pero creemos que brindando los ANR a los productores se va a agilizar. Muchas veces no es que el productor vaya a decir, bueno, yo quiero adoptar esto, sino que la empresa por ahí te puede traer a un productor donde le puede entrar a este circuito, digamos, ¿no? Y bueno, estamos constantemente buscando estas fuentes de financiamiento, tanto para productores como para, digamos, startups y empresas ya conformadas, que hay distintas fuentes de financiamiento, pero vemos que están todas muy difíciles de acceder. O sea, por ahí voy a decir, bueno,
Ministerio de Producción lanza una convocatoria y a lo mejor toma a 10, llega a 10 startups y nunca se enteran. Entonces tratamos de que eso baje a territorio y hacemos reuniones constantemente con eso. Pero bueno, no es tan, como te lo cuento, es lo que hacemos, pero no es tan fácil que después termine sucediendo en la realidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, buenísimo, Andrés. Muchas gracias a los tres. Finalizamos acá la mesa. Creo que discutimos temas muy, muy interesantes, desde entender un poco más de qué se trata el mundo ACTE, cuáles pueden ser los potenciales impactos, cuáles son y cuáles pueden ser los impactos productivos de estas nuevas tecnologías digitales, tratando de focalizar qué es lo que hoy se está adoptando, cuáles son las motivaciones que generan esta adopción. Discutimos también sobre los roles, tanto de instituciones del mundo privado, como es el caso de CREA, y también de instituciones de ciencia y técnica, como sería el caso del INTA, y también desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, ¿no? Políticas públicas que puntualmente podrían contribuir mucho al desarrollo y a potenciar al ecosistema. Súper interesante lo que estuvimos dialogando entre los cuatro. Y bueno, muy, muy agradecido. Finalizamos acá la mesa. Bueno, muchas Muchas gracias. 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 Saludos a todos. Gracias.